Amigos y amigas del aire de Santa Fe, un verdadero placer volver a encontrarnos en el cuarto capítulo ya de Socios y Algo Más. Primera vez que vamos a tener socios, marido y mujer, en este caso. 4 hijos, pero 2 hijos empresariales. Yo, el nombre de ella, siempre pensé que su apellido, en realidad durante mucho tiempo pensé que su apellido era Aremat, la conocía como Paula Aremat, pero en realidad su apellido es Rodeles. Paula Rodeles y su marido Julio Lombardo con nosotros en Socios y Algo Más. Un placer tenerlos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Buenas gracias. noches, ¿cómo estás? Che, es verdad, Paula, eso de ti. Durante un montón de tiempo para mí eras Paula Aremat, más que Paula Rodeles. Bueno, historia de amor que comenzó hace cuánto ya. Bueno, ya hace alrededor de 30 años que estamos juntos, que Ajá. comenzamos una etapa de noviazgo y luego un casamiento, así que son unos cuantos años de pareja. ¿Cómo se conocieron, Paula? ¿Recordás? Sí, cómo no recordarlo. En realidad, bueno, yo soy santafesina, pero en realidad viví en Bellavista, en Corrientes, la cual provincia y ciudad que amo, y me vine a Santa Fe para hacer la universidad. Y los dos pertenecíamos a Club Leo en ese momento, de distritos separados, yo al de Corrientes, Julio Ujú, al de Santa Fe, y en esos intercambios distritalmente pertenecíamos a los mismos espacios, allí nos conocimos como amigos. Y ujú. si hay algo que algún amigo nuestro nos dice, la amistad entre el hombre y la mujer, pocas veces se sostiene. Lo sostuvimos durante muchos años. ¿Fueron amigos durante muchos años primero, Julio? Sí, sí, tal cual, desde que más o menos ella tenía 15 años hasta los 20 y algo, que ella vino a vivir a Santa Fe y bueno, Ujú. empezamos a estar más cerca. Che, ¿y cómo fue ese quiebre, ese momento de pasar de amigos a noviazgo? ¿Quién tomó la delantera? ¿Quién fue el que rompió ahí con la amistad? A ver, ahí te voy a contar algo que lo veníamos Sí, recién cuando veníamos juntos a la radio y si es por esto de alguna manera de recordar, porque también a claro. nosotros nos sirve para recordar todo este tiempo transcurrido. Julio me decía, pensar que nos pusimos de novio y te fuiste ¿Ah, automáticamente. sí? Y es verdad. Pero hay algo que también es verdad, que él era Ujú. consciente, que yo automáticamente me iba y no sabía por cuánto tiempo. Claro. Exacto, sí, sí, por el trabajo. Ella ya tenía un traslado por un tiempo a trabajar en otro lugar y bueno, en realidad fue así, tal cual. Nos Ujú. pusimos de novio y partió de viaje. ¿Club de qué? Me decía que se conocieron. Club de Leos es Ajá, en realidad es como la parte joven del Club de Leones, son ajá, Rotary, Rotarac, sí, son entidades intermedias que tienen, se trabaja y se hacen actividades de beneficencia, se ayuda ajá. a la sociedad. Hay mucho trabajo también con respecto a vincularse con Ujú. formación, siempre de servicio. Son espacios de colaboración y de ayuda en general a la sociedad. Bien. ¿Se ponen de novio hace aproximadamente 30 años atrás? 30 años, correcto. ¿Y cómo es eso que se pusieron de novio y se fue por laburo? ¿Y fue una relación a distancia entonces? Durante un tiempo fue una relación a distancia. Yo en ese momento trabajaba en una empresa que viajaba mucho, Ajá. así que bueno, indudablemente este conocimiento, amistad previo que teníamos Ujú, fue lo que nos permitió sostener esa relación hasta que en algún momento, bueno, ya pude ujú. quedarme en Santa Fe, ya como lugar físico donde ya de alguna manera estaba trabajando. Así todo nos casamos y seguí viajando un tiempo Un más. tiempo más. eh, y hasta que en algún momento también decidimos, cada uno tenía su trabajo, sectores Ujú, independientes, yo estaba más en área comercial, en una empresa que no tiene nada que ver con lo que hoy hago, y Julio estaba en sectores logísticos de otras empresas. Y yo estudiaba en la ciudad de Rafaela, en ese momento estaba haciendo la licenciatura, así que viajaba a Rafaela y hacía zona de paso. ujú. Y en el medio de eso decidimos casarnos y decir, formalizar un poco más esta relación que ya veníamos teniendo. Che, vos sabés que hoy tenemos en este capítulo de socios un ejemplo particular en comparación a los anteriores. Venimos de Macua, que son hermanos, continuando el legado, al igual que Pisico y al igual que Benusi. Ellos siempre me cuentan de cómo es el legado que continuaron de sus padres. En este caso, ustedes son los que inician estos 2 hijos empresariales. Y bueno, y también tienen sus hijos que después veremos qué hacen ellos,
Pero 4 hijos me dijeron de 19, 15 y 12 años, ¿no? Sí, inicialmente mellizos, por eso la Ajá, cuenta no cierra mucho. claro. Mellizos de 19, 15 y 12, y 2 mujeres de 15 y 12. Antes de meterme en eso, quiero saber y volver al momento en el cual se conocieron. ¿Qué hacías vos, Julio, laboralmente? ¿Y qué Realmente, óptica y qué objetivo tenías hacia adelante, ¿no? ¿Cuál era tu sueño, si se quiere, laboral? a mí siempre me gustó el tema de la logística y trabajaba con vehículos propios, prestando servicios a terceros. Ujú, Me dedicaba a lo que hacía distribución y logística para empresas de ujú. Buenos Aires mayormente, y le hacía la logística en la zona Santa Fe y alrededores. ¿Y en tu caso, Paula? Lo dijiste. Yo trabajaba en una empresa internacional, Nobleza Picardo. Nobleza Picardo, sí. Estaba en el equipo de trade marketing, teníamos zona a cargo y justamente teníamos que controlar, acompañar distribuidores, hacer todas las pruebas pilotos Ujú, que la empresa ponía para el país. Nosotros por eso viajábamos mucho por el país, porque por ahí, por ejemplo, la venta directa que probaba la empresa que después iba a aplicar al país se probó inicialmente en Misiones. Entonces claro. viajábamos equipos a Misiones para poner en marcha ese proyecto, mejorarlo y después bajarlo a nuestras zonas. ¿Qué les enseñó, eh, para ir metiéndonos después en lo que es Aremat y muchísimo más acá, Retor, pero qué les enseñó todo ese proceso? O sea, ¿cómo llegaron al momento de la fundación de Aremat o tomar las riendas de Aremat desde un principio, con enseñanzas que venían de sus trayectorias previas? ¿Cómo fue ese camino previo? ¿Los preparó? Mira, un poco surge el formar la empresa, fue post-crisis 2001. Claro. Qué Mi padre, momentito, ¿no? Como para claro, arrancar algo. gracias a Dios nosotros no lo sentimos en los trabajos que Ujú, teníamos, tanto Paula como yo, no fue tan grave, ujú. pero mi padre, que desde muy joven participaba en una empresa familiar de comercialización de arena, ellos se habían visto muy afectados, entonces mi padre estaba por dejar la actividad, que era arenera en el puerto, en el lugar que hoy estamos situados, y entonces decidimos los dos incorporarnos para arrancar de cero en algo que estaba totalmente casi cerrado por Ujú. justamente los problemas de la crisis, ¿no? De país. Así que a partir de ahí fue el puntapié inicial para comenzar esta nueva etapa de Aremat. ¿Qué era la empresa familiar en ese momento y qué es hoy Aremat? Como para que se entienda también en qué se convirtió, qué se mantuvo, qué cambió. En ese momento la empresa tenía 2 empleados, eh, 2 2 empleados. empleados con problemas de cobro, como tenían Mm, todas las empresas en ese momento, una pequeña oficina que despachaba un poco de arena de lo que se podía construir en esa época, que estaba todo ujú. frenada la construcción, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ingresamos con Paula un poco a tomar las riendas y a empezar a desarrollar lo que era la arenera y ver qué se podía hacer con algún otro tipo de negocios anexos que podían generarse, ¿no? A Ujú. partir de ahí surge bolsa a bolsa, fuimos ampliando el espectro. Y yo, Agus, si me permitís, Sí, creo que también algo que pudimos ir forjando y que nos fue uniendo durante todo ese tiempo fue el trabajo en sí, el trabajo bien entendido. sí. Nosotros nos conocimos de alguna manera haciendo servicios en esto que era el Club Leo, y es un poco ayudar a la sociedad a pensar, trabajando para la Claro. sociedad. Nuevamente, después cada uno de sus trabajos, pero nuestra relación avanzaba mientras cada uno se profesionalizaba en su trabajo. Y de repente nos encontramos que, che, acá nos podemos volver a encontrar trabajando, que era Claro. que indudablemente algo que nos venía uniendo, ¿no? Creo que eso es un valor y que al día de hoy lo tenemos, porque yo si te contara la cantidad de proyectos que por ahí nos surgen, o sea, nos volvemos a encontrar día a día en algún trabajo. Qué lindo eso, porque nace así la relación, lo dijiste vos. Nace trabajando para la sociedad en el club y posteriormente
nace esa sociedad romántica, si se quiere, y después ya esta sociedad completamente empresarial. ¿Recordás, Paula, el momento en el cual se sentaron y tomaron esa decisión de, che, vamos a sacar esto adelante? Cuando estaba ese inconveniente de que, bueno, la empresa estaba complicada con esos 2 empleados. ¿Recordás algún momento puntual en el cual deciden de lleno meterse? Y al día de hoy lo recuerdo porque, te soy sincera, para mí fue un momento de muchísima incertidumbre y de pensar, ¿está bien lo que estoy haciendo? Ujú. Son esas decisiones que muchas veces como empresa, y nos sigue pasando hoy, decís, che, ¿no es una locura? Dejar lo que de alguna manera teníamos construido y esas carreras que cada uno estaba haciendo y empezar algo juntos que, si bien veníamos haciendo proyectos, este tipo de cosas de trabajo, no conocíamos qué era esto de empezar una empresa que estaba menos 0 o menos 1000 o menos, porque había Sí, que reflotarla. Entonces, son decisiones y que después, al cabo del tiempo, uno se da cuenta que muchas veces la vida no te prepara para ir hacia esa toma de decisiones. Pero ese ADN que uno tiene, no de saber que todas las decisiones que uno toma son las correctas, que te puedes equivocar y nos equivocamos muchísimas veces, pero por lo menos lo intentamos. Creo que ujú, eso es gran parte de lo que muchas veces nos llevamos los dos. Che, lo intentamos, no salió 100%, salió un 50, salió un 10, o salió 0, salió ujú, malísimo, che, tenemos que pensarlo de nuevo. Bueno, indudablemente esa decisión salió buena, salió ujú. bien, pusimos mucho, pero sí, fue un gran desafío. ¿Será que lo podemos hacer? Claro. ¿Y cómo estaban en ese momento? ¿Estaban bien en sus trabajos? Perdón. En, Sí, sí, en ese, en ese momento en el cual de arranque. Sí, ¿Ustedes, sí, sí, a sí. ver, decidieron incomodarse? salir del espacio de confort para Sí. ponerse a laburar intensivamente, ¿no? Y yo creo que algo que nos marcó también en ese momento fue la inundación del 2003, ¿no? Ajá. Hacía poco que habíamos arrancado y bueno, eso fue una prueba a fuego de trabajo incesante, trabajar con la comunidad, trabajar 24 horas, ahí estuvimos al pie del Claro, cañón bolsa de arena tratando se la necesitaban. arena era el oro en polvo en ese momento, de llenar bolsas de arena, de llevar a los barrios, de, como te digo, las 24 horas, porque se había empezado a trabajar para tratar de cerrar el terraplén en ese momento, Claro, que era algo sí. impensado poder lograrlo, ¿no? Pero se intentó hacer eso, la gente que ponía las bolsas de arena detrás de las puertas y todo ese tipo de cosas. Y bueno, fue también una prueba a Recordame, fuego recordame importante. puntualmente, porque traes algo fundamental que llega en un momento en la génesis de Aremat, en esta versión ya de ustedes, 2003 y año de arranque. Exacto. Eso. Les agarra la inundación, ustedes se conocieron incluso trabajando para la comunidad en cierta medida y es un llamado a la comunidad total la inundación que tuvimos en el 2003. Profundizá un poco en eso que me decís. ¿Cómo actuaron durante esos días? Imagino que las solicitudes caían a borbotones a la empresa. Como vos decías, la arena era lo que más se solicitaba. ¿Cómo fueron esos Sí, días? sí. Nosotros en ese momento no teníamos hijos todavía Claro. y vivíamos en Sauce Viejo, así que una de las primeras cosas fue que se cortó un poco el paso, no sé si, bueno, vos eras chico seguramente, Sí. pero el puente carretero se había cortado, había únicamente que ir por la autopista y estaba restringido, con lo cual nos tuvimos que quedar de un día para el otro, empezar a quedarnos en Santa Fe, en lo de mis padres, estar permanente en la empresa al servicio de la gente y por suerte la dotación del barco, por ejemplo, gente de afuera, no era gente de Santa Fe, con lo cual sí podían trabajar permanentemente. Con la gente de Santa Fe que estaba con nosotros, algunos tenían problemas en sus casas, con lo cual Ujú, nos tuvieron que abandonar, pero así todos pudimos medianamente acompañar a la comunidad en todo lo que fue ese suministro ujú. de llegar camionetas, camiones, en cualquier medio la gente desesperada para Ujú. llevarse material. Yo recuerdo una noche, cuando recién empezaba esto, que a Julio lo llaman por teléfono a la madrugada y le dicen, Paula, me piden
alguna manera de gobierno, porque necesitaban arena urgente, me piden que despachemos arena a las 3 de la mañana. Todavía la inundación, o sea, se venía, pero bueno, quizás no era tan visible para todos. Y digo, bueno, anda, abrí el silo, o sea, la arena se despachaba Claro, al sí, silo, sí. porque tenés silo máquina, y fue a la madrugada a abrir y nunca más cerramos durante un buen tiempo. Y esa llamada de las 3 de la mañana fue entender que esto era prioritario sí o sí, y que no importa, muchas veces, si bien la arena tenía todo un proceso, que había que comercializarla, se tiene que secar, por un montón de motivos, Ujú. ¿no? La gente se llevaba arena como podía. El que podía la pagaba, el que no podía no la pagaba. El que podía traía sus bolsas y se la cargaba. Era ayudar a las personas. A nosotros nos marcó mucho. No, encima en un momento de la empresa que la empresa no estaba bien, o sea, la estaban sacando a flote. Sí. Y era dar más de lo que recibían seguramente, porque bueno, lo que vos decís, obviamente la gente necesita arena, nosotros tenemos arena, demos arena. Sí, sí. Era un poco así, ¿no? La lógica. Es justamente el dar para recibir, ¿no? Que Sí. uno tiene siempre presente, porque después cuando vino la etapa de levantar nuevamente las casas, de empezar obras nuevas para reacondicionar, la gente vino nuevamente, muchos recordaban esos momentos y por eso venían justamente a comprar para arrancar nuevamente con sus casas. Hay algo que es fundamental en Santa Fe, que nos conocemos todos, yo siempre digo, la gente que te compra después te la cruzan en el supermercado, te la cruzan en la cancha, en la calle misma. Somos una ciudad que tiene 600, redondeemos en 600.000 habitantes. Y esto que decía es fundamental, porque todos aquellos que compraron, que recibieron arena, después, a la primera de cambio, que necesitaron arena para construir o para lo que sea, obviamente que el lugar elegido iba a ser Aremat, y ya la noción social que hay de la empresa es otra. O sea, la gente seguramente recuerda a Aremat, o todos los que sufrieron la inundación y tuvieron ese contacto con ustedes, hoy recuerda a Aremat de esa manera, con una empresa que tiene conciencia social. Y obviamente que ustedes lo hacen muchísimo más allá de la idea de que, che, queremos tener una empresa de identidad social. No, lo hacen porque les nace y porque el solo hecho de conocer cómo se conocieron ustedes, ya me parece que deja entrever cuál es la identidad que tuvieron desde un principio. Pero bueno, qué bueno lo que me cuentan porque imagino que de vez en cuando se los deben recordar, ¿no? La gente se Sí, acuerda de eso. sí, sí, sí. Hay muchas personas que por ahí nos encuentran y nos dicen, uy, yo me acuerdo de la Ujú. inundación. Y te puedo asegurar que la mayoría de las personas desconocían completamente la situación que la empresa estaba pasando en ese Claro, momento. Porque para nosotros sabíamos que en ese momento teníamos que salir a ayudar. Y después los números y la empresa en sí, de alguna manera lo íbamos a claro. arreglar, que era la misma decisión que habíamos tomado antes. Arranca la empresa, arranca Aremat, bueno, pasa la inundación. ¿Qué momento se dan cuenta que, che, esto viene bien? Che, Julio, Pablo, la verdad que qué bien que agarramos esto. Ese primer visto bueno, ya de autoconocimiento de la empresa, decir, che, qué bien que hicimos esto. ¿Cuál fue la primera señal que pudieron recoger que les dijo que iban por el buen camino? Mirá, yo creo que un punto de quiebre puede haber sido en el año 2007, se da lo del Master Plan de Ujú. Santa Fe, con el tema reconversión del puerto, y se abre la posibilidad de ampliar. Nosotros originalmente teníamos una oficina, un galpón sobre el río que se trabajaba como arenera, y en esa reconversión portuaria nos dan la posibilidad de pasar, ampliarnos a un lote que está sobre la calle donde estamos actualmente. Y bueno, ahí tenemos que empezar a pensar en otra envergadura de negocio, en Ujú. ver en otro público, en otra gente, para poder seguir creciendo. Ampliar el segmento de mercado, Tal imagino, cual, en ¿no? esa época trabajábamos únicamente, en principio, para empresas constructoras, casi el 90% de las veces, y pasa a partir del momento que estamos más visibles a trabajar un poco para el consumidor final también. Bien, de 2 empleados que tenía la empresa familiar, pasaron a 50 hoy. 50 empleados tienen, Hoy ¿no? sí. Recordá ese momento, ¿no? Que dice Julio Pablo, imagino, también de crecimiento, señales de crecimiento. Em, ¿Y cuándo fue algún momento que le hayan pasado mal
¿Recuerdan un momento, el peor momento que hayan pasado en este último tiempo? Hablábamos un poco de la pandemia. No sé si será la pandemia, pero me comentabas, 2007, bueno, un visto bueno, che, la verdad que viene bárbaro. ¿Cuál fue el peor momento que sufrieron como empresa, como empresarios? Mirá, yo creo que la peor situación fue justamente ese 19 de marzo de 2020, cuando dijeron se cierra todo. eh, Paula fue esa noche una escapada hasta la empresa a buscar biblioratos y papeles y asegurar la conectividad como para poder ver algo. Y a partir de ese momento en el puerto no nos dejaron entrar más hasta que, pues no sé si fue 15 No, días. encima ahí estaba la Por lo prefectura menos. en la puerta, No, por además. eso, el Podíamos puerto entrar. se cerró totalmente. Sí, Y bueno, ahí la incertidumbre, justamente como decís, quizás eran algunos menos ujú, empleados, pero no tener acceso a cuentas bancarias, no tener acceso a efectivo, y a lo mejor 30 personas que te van llamando cuándo vamos a cobrar, ¿no? claro. Claro, sí, sí, que Quedaron te todos empiezan a con apurar de todos necesidades. lados. Pues la gente necesitaba la plata también. Todos tienen necesidades, ¿no? Y el Total. banco, no había respuesta de banco, no podías ni retirar dinero, ni depositar, ni cubrir cheques. Una situación difícil e indefinida que no se sabía por cuánto Claro. tiempo iba a pasar, ¿no? Entonces, a lo mejor uno tenía reservas previstas para un mes, para 2 meses, pero si no sabes cuánto tiempo te queda hasta que te pudieran habilitar en ese momento, una Ujú. incertidumbre y momentos difíciles. ¿Qué recordás de ese 19 de marzo, Alberto Fernández hablando en cadena nacional y diciendo que se cerraba todo cuarentena? ¿Qué recordás, Paula, vos? Bueno, tal cual lo dijo Julio, yo no me voy a olvidar que empezaba Alberto Fernández a hablar y yo le dije, yo me voy a la empresa a buscar computadoras. Era lo Ujú. primero que yo quería buscar, notebooks, tablets, porque necesitaba conectividad. No nos íbamos a poder ver más y yo necesitaba poder seguir conectándome de alguna manera. Nosotros siempre fuimos una empresa. En lo particular me gusta mucho la tecnología, Ujú. siempre fuimos un paso adelante con respecto a eso y ya teníamos algo de digitalización en marcha. Entonces, no lo manejaban todos, pero algunos sectores sí. Dije, algo vamos a tener que hacer, no sé qué, no sé cómo vamos a vender, no sé cómo vamos a trabajar, el tiempo lo vamos a ocupar para Ujú. algo y si tenemos que organizar cosas, también podremos hacer en ese momento no era tan común el Zoom como lo es hoy, Claro. el Meet como lo es hoy. Sí creo que ya estaban algo de lo que tenían que ver las llamadas en grupo por WhatsApp o algo por el Ujú. estilo. Entonces digo, de alguna manera nos vamos a poder conectar y que esto sirva para capacitarnos, para tomar cursos, o sea, mantenernos en algo porque la actividad estaba parada completamente. Y fue así, empecé a contactar a algunos de los chicos, fundamentalmente de ventas de administración, porque encima al día siguiente no nos dejaban salir, o sea, no íbamos Claro. a poder No, fue de salir un momento a otro. a otros lugares, a cada uno dejarles una notebook, me decían, Paula, ¿qué hago con eso? Bueno, no importa, ya veremos, y después vamos por teléfono y contactando, che, ¿quién tiene notebook en su casa? ¿Quién tiene compu en Claro. su casa? La gente de sistema que nos asiste, pongan los vínculos, los links Sí. remotos, así se pueden conectar, pueden acceder al sistema y empecemos a ver de qué se trata. Tuvieron una ventaja ustedes igual, que por lo menos estaban juntos, ¿no? Los socios vivían en el mismo lugar, ¿no? Sí, 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 tal cual. ¿Cómo fue trabajar durante todo ese tiempo juntos desde su casa? ¿Recuerdan? Con hijos aparte ya. Fue No, no, sectorizar. Sí, 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 pero por suerte para el rubro nuestro fue relativamente corto el aislamiento, fueron 15, 20 días claro. únicamente, y después ya pudimos salir a asistir a la empresa, primero en Santo Tomé, y Ujú. después habilitaron el puerto. Pero bueno, con chicos en la casa, tenerlos encerrados 24/7 no es fácil. Como para cualquier argentino, ¿no? Con hijos en aquel El entonces. quincho de casa se ponían carteles, entonces poníamos estoy trabajando, entonces no se pasaba el quincho. Ah, ok. Entonces, en ese lugar, y si en algún momento, porque después empezaron las clases virtuales de los chicos. Claro, todo Entonces, sectorizado, iban toda la escuela aparte. también los chicos Claro. que iban todos a colegio tenían sus horarios de clase, Ujú. entonces el comedor pasó a ser un lugar de estudio para alguno, el Ujú. cuarto de estudio pasó a ser el de estudio para otro, y se ponían carteles para que uno no entrara de repente y estabas en alguna charla virtual o en Ujú. alguna clase virtual. Así que sí, fueron momentos duros. Me contaban hoy
que la vida siempre los ha encontrado, los une en los trabajos permanentes y en los desafíos, ¿no? Que tienen. ¿Cómo toman decisiones? Porque son dos votos, digamos, ¿no? Cuando hay que tomar una decisión, obviamente que la decisión termina siendo una y calculo que lo hacen mancomunado, pero son dos votos. Y me imagino que muchas veces hay empate. Un voto va para un lado y el otro voto va para el otro a la hora de tomar una decisión. ¿Cómo son esos momentos que se toman para definir las cosas? ¿Tienen alguna cuestión ritualística de un momento del día, un momento puntual, un momento en el cual lo hablen? ¿Cómo definen las cosas? Mirá, yo creo que lo importante en todo esto es saber escucharse y tener respeto Ujú, hacia el otro, ¿no? Eso creo que es la base, y nunca a partir de la imposición, siempre ujú, tratando de consensuar. Cada uno tiene su personalidad y medianamente, si hemos podido llegar a esta altura es porque nos sabemos conocer y nos respetamos, ¿no? ujú. Por eso cada uno tiene sus individualidades. eh, yo quizás soy más de andar, más sociable, de relacionarme en distintos ámbitos. Paula es quizá un poco más de oficina, detrás de un escritorio, tratar de ir manejando. Le das un escritorio y una computadora y te maneja todo. Y listo. Desde ahí, Claro, desde la... tal cual. De todos modos, me parece que esa toma de decisión, también nosotros hemos crecido y hemos Claro, madurado un montón en cómo lo hacemos. Aprendimos que primero aceptamos equivocarnos. Entonces, que en esa decisión, bueno, no importa, se decide algo que quizás decidimos la mirada de Julio, que quizás no era 100% la mía, y también aprendimos a ceder, porque entonces quizás yo pensaba que algo tenía que ser de esta manera y a partir de escucharlo o de tener en cuenta su mirada, y no porque esté convencida, sino por decir, bueno, no, pará, un poco de razón tiene que tener, no debe claro, ser 100% como yo lo veo, un poco de razón, entonces, bueno, termina siendo un poquito diferente y claro, vamos por esa. Pero después quizás con el tiempo o terminamos o acercándonos más a lo que él pensaba o se confirma lo que yo pensaba. Entonces, también aceptarnos en eso, ¿sí? claro. En que nos podemos equivocar y si predomina la de uno o la de otro, creo que ninguno de los dos lleva la cuenta, no es que, che, Ujú. mirá que la decisión anterior la ganaste vos y la decisión, y es, Claro, claro, sí. o sea, No. esas No cuentas se no van, se, no se van contando las No es costillas. con revancha, no es esas con cuentas no se revancha. van contando, ¿no? Para nada. Creo que, de nuevo, lo que queremos y hoy fundamentalmente, y una empresa se sostiene tomando decisiones todo el tiempo. Claro, Entonces llega un momento en que vos ya conocemos un montón y conocemos el timing que podemos tener y decimos, bueno, esto lo puedo decidir solo, lo decido y me hago cargo y lo asumo. Una decisión siempre tiene claro, responsabilidades de por medio, súper. entonces me tengo que hacer cargo de esto que estoy decidiendo, así fuera, frente Ujú, a mi marido, a quien fuera, porque él también me va a preguntar, che, ¿por qué esto salió mal? Porque hay algo que también en los negocios hay que entender, que por más de que sea de una pareja, de un ujú. matrimonio, el objetivo que hay en la empresa, en el negocio, va más allá de la relación de las personas. Obvio, Entonces, esto de que se separa la familia y la empresa, no te voy a decir que es fácil, pero a la hora de cómo te seteás para tomar la decisión, sí, estoy tomando una decisión de empresa, o estoy claro. tomando una decisión de familia. Fundamental esto que decís para preguntarles, ¿en qué momento se encuentran ustedes como fuera de Aremat y Retor, digamos? ¿Cuáles son los momentos? Parece fácil la respuesta porque el del que está del otro lado dirá, pero Agustín, son marido y mujer, están todo el tiempo juntos. Pero ¿en qué momento se encuentran ustedes? Digo, ¿en qué momento del día? ¿En qué momento del fin de semana? ¿En un momento puntual? Algo que organicen para decir, che, acá no hablamos de negocio y somos nosotros dos fuera de nuestros hijos, sin nuestros hijos empresariales. ¿Cómo hacen? En realidad, a ver, nos miramos porque creo que Sí, conectamos un montón y sabemos básicamente qué es lo que piensa el otro. En realidad, buscamos muchos espacios, nosotros por las propias empresas y por la dinámica que tenemos, sí, viajamos un día, 2 días. Ese viaje juntos muchas veces es un momento de encuentro nuestro y de conexión,
también es de lo empresarial. Es como que es muy difícil separarlo Total, porque pero lo es. disfrutamos. Pero también lo switchean muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Apagan un interruptor y pueden prender otro al toque. Exacto. Pongo un ejemplo, ustedes díganme si pueden ir por ahí. Se van de viaje, capaz estuvieron todo el día trabajando, pero anoche salen a comer o tienen un encuentro distinto al de lo que es estar hablando de negocios todo el día, ¿no? En el mismo viaje. Sí, es así. Y es más, amigos que han viajado con nosotros, Claro, por ahí nos dicen, ustedes van todo el tiempo en el viaje, hablando, pareciera que no ujú, se ven hace un montón de tiempo, pero claro, son tantas las aristas que tenemos, ya sean temas del negocio, temas de familia, temas nuestros, claro. proyecciones que hacemos, que entonces, claro, es como que esa charla y ese diálogo está permanentemente Siempre, claro, en siempre está actividad, atravesado. ¿sí? Estamos permanentemente conversando y charlando. Así que creo que, pero también creo que un gran desafío, y vos lo dijiste muy bien, es cómo hacer para no escapar de la rutina. Claro. Porque de lo contrario, entre la familia, la empresa, uno podría llegar a hacer siempre lo mismo, que ya lo tenés acomodado, porque la verdad que a nivel organización lleva toda una Claro. cuestión organizativa interesante, ¿no? Entonces, bueno, salir de esas rutinas y muchas veces es mucho más sencillo, vamos a tomar un café y vamos a tomar un café Claro, y listo. y listo. Y en ese café pueden salir temas de la empresa, pueden salir temas personales. Ahora, Julio, esto último, pasa que, no sé, se juntan a comer un sábado y se juntan a comer, digo, se da una cena, salen a comer, están juntados todo el tiempo, pero salen a comer y sale un tema de la empresa, sí o sí, sale, pasa, es inevitable eso, ¿no? Pasa. Es Tal inevitable. cual, tal Sí, cual. pasa. Pero normalmente son temas más estratégicos, temas que uno busca los momentos para charlarlos tranquilos, ¿no? Claro, Porque a veces en lo cotidiano uno charla o lleva temas de lo cotidiano, pero hay temas que a veces de estratégicos, de proyección, de programar cosas que se dan cuando uno está un poco más tranquilo, relajado, fuera del ámbito eso es cotidiano. tremendo. A mí me pasaba bastante con mi abuelo que yo lo veía los domingos, que era, para él el día más importante era el domingo a la tarde, tardecita, que él se sentaba cuando cualquiera puede llegar a decir, bueno, mi abuelo también empresario, y estaba todo el día 24/7 con el tema de la empresa y los proyectos y demás. Yo decía, bueno, el domingo va a disfrutar con la familia. No, el domingo ya era la familia hasta las 3:30, 4 de la tarde, después dormir la siesta, se levantaba la siesta y era estar enfocado 100% en lo empresarial, ¿no? En este caso, ustedes me dicen algo parecido, digamos, salen a comer juntos y terminan hablando de algún tema en profundidad relacionado con la empresa. Pasa esto también, de que en los momentos más tranquilos es donde surge la creatividad y las decisiones más, por ahí vuelvo con esta palabra, las decisiones más profundas que la de estar resolviendo problemas en la diaria. ¿Esto ocurre, les pasa así, que la creatividad por ahí les ocurre cuando están en un momento más relajados? Sí, totalmente. Y es más, te agrego algo, muchas veces en esos momentos de que estamos más relajados y pensamos, soñamos, Claro, soñamos con esos proyectos que tenemos. Y claro. es ahí donde nos animamos a volar. Entonces, a pensar, che, ¿y qué pasaría si hiciéramos esto y podemos llegar hasta allá? Entonces, son esos caminos que seguimos construyendo, pero que después, cuando bajás a tierra, es cuando decís, bueno, pará, pero para poder lograr esos sueños Claro. o esa proyección, nos falta recorrer todo esto. Pero nos Ujú. damos esos espacios para soñar, porque eso también es la manera que tenés de poder ir proyectando de qué es lo que querés hacer. Algo que me gusta preguntarle a todos los empresarios que pasan por socios y algo más, ¿cómo se llevan con estar todo el... Para mí ser empresario es estar atajando penales todo el día. No sé por qué tengo, quizá porque lo vi muy de cerca, pero tengo como esa mirada, desde mi punto de vista negativa, a ustedes les debe apasionar estar atajando penales, si es que es así, en el día a día, pero ¿cómo se dosifican en estar solucionando problemas y estar creando? La parte de la creatividad, bueno, un poco me dijeron, por ahí la decisión es más importante cuando comemos, cuando estamos más tranquilos entre nosotros. ¿Es tan así la diaria del empresario de estar resolviendo permanentemente problemas, si se quiere? Ahí no vamos a coincidir. Ah, ¿no? Ahí no vamos a Bien, me coincidir. A gusta ver. esto. No, yo creo que hay una base que hay que tratar un objetivo a cumplir, que dicen que lo importante es el 70% del tiempo estar ocupándose de todo lo que es
cotidiano de todo lo que se va realizando. Un 20% ir anticipándose a lo que vaya a hacer ya en el corto plazo. Y un 10% del tiempo estar soñando con lo que les gustaría hacer. Entonces, aprovechando al máximo el tiempo de esa forma, como que estaría el equilibrio de Bien. las personas, ¿no? Bien, ahí veo ese 10% entonces en las cenas y momentos de relax de ustedes. Ahí ya voy ubicando los porcentajes. El 70% calculo que es casi siempre en la oficina y demás, bueno, y el otro 20%. Paula, ¿ibas a decir que no coincidís con esto? Que no íbamos a coincidir en la mirada Ajá. de los dos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, y a ver, son cosas que charlamos y discutimos, yo creo que esa es una elección de cada uno. Bien, Si uno quiere vivir atajando penales, tenés todo el escenario para atajar penales las 24 horas del día. claro. Ahora, si realmente uno puede construir desde otro lugar, generar espacios de confianza con las personas que trabajan con uno, generar procesos de confianza, animarse a que otros también tomen decisiones y que no únicamente las decisiones que uno toma son las únicas correctas y exclusivas y demás, eso te libera un poco más y te permite soltar para poder dejar de atajar únicamente Claro. penales, pero exige un esfuerzo de preparación, de entendimiento, de criterio, que quizás son los procesos que muchas veces en las pymes menos hacemos. Claro. ¿En qué momento ven hoy, los cambios rotundamente de tema, en qué momento ven hoy a Santa Fe? Porque Aremat viene ya desde hace 23 años y también quiero hablar de Retor. ¿Cuánto hace ya de Retor? No, un año. Un año muy reciente. Un año. Usted dirá del otro lado, esta gente está loca, ¿cómo puede ser que salgan con un proyecto, abrir una empresa, ¿no? Abrir una empresa en los momentos que estamos pasando en la Argentina. ¿Cómo fue eso de, en pleno momento complicado, poder tener la idea en realidad y poder llevarlo adelante de esta empresa? ¿Vieron una necesidad? ¿Vieron un segmento ahí que necesitaba un segmento de demanda? De una necesidad que no estaba satisfecha. ¿Cómo nace Retor? Retor es un producto de innovación 100%. Ok, Innovación en la construcción. De alguna manera el sector de la construcción lo conocemos hace 23 años y esto lo vimos en otros países. Y de nuevo, son estas ganas de ir para adelante, de poder traer cosas nuevas, presentar cosas nuevas, animarnos, siempre con mucho respaldo científico y técnico. Y fue un poco lo que fuimos haciendo en Aremat, lo que nos llevó ahora a concretar Retor. Yo siempre digo, el empresariado argentino y más el pyme tiene esta chispa, esta inquietud, de no quedarse quieto, y no sé si eran las mejores condiciones. Quizás claramente tendríamos que haberlo hecho un par de años antes o esperar y hacerlo quizás, veremos qué pasa, sí, un sí, par de claro. años después. Por distintos motivos y porque a veces uno no puede planificar absolutamente todo, se dio de que la empresa surge en un contexto realmente complicado para la industria argentina en particular. Sin embargo, creímos que eso teníamos que seguir llevándolo adelante, que era un proyecto sumamente innovador y que teníamos que tener las energías y la fuerza suficiente Sí. para poder trasladarlo al país entero, que es lo que claramente estamos haciendo. Bien, ¿qué es Retor fundamentalmente? Bueno, Retor es una fábrica de barras y mallas de PRFB, que es en base a fibra de vidrio, que en algunos usos reemplaza el acero. Ujú. ¿Mm? Eso es básicamente los productos que hacemos. Tenemos línea de producción para barras, que son como la de barras de hierro, ¿no? Claro, sí, 100% innovación. ¿Y cómo viene? Me imagino el primer año es momento de estar remando, remando y remando, pero ¿cómo viene? Y es un producto innovador, con lo cual hay que Empujarlo. empujarlo en el mercado. La primera aceptación tiene que estar dada por los ingenieros civiles o en construcción para darle la aceptación y para que lo incluyan en sus proyectos, con lo cual no es fácil
a veces que los ingenieros que ya están acostumbrados a hacer, digamos, Es cambiar de que se paradigma. recibieron, tal cual. Cambiar de paradigma, sí. Entonces, un poco con los que más aceptación está teniendo, obviamente, con la gente joven, con los muchachos recién recibidos, que digitalmente tienen mucho acceso a información y ven que en otros lugares del mundo justamente se usa hace muchos años, lo cual ayuda a empujar todo esto, ¿no? ¿Lo vieron a esto que funcionó, Paula, en otro lado? Por eso surge... Nosotros no inventamos nada, esto lo vimos nosotros con esto que te decía que viajamos mucho, viajamos realmente por temas de negocio, viajamos a ferias, lo vimos en otros países. Desde que empezamos, desde el momento cero que tuvimos la idea de poder instalar la maquinaria y demás, estamos trabajando con la UTN, con el departamento de Secovi concretamente. Hemos participado en la mesa de IRAM, donde se regularon las normas para este tipo de productos que surgieron en enero de este año. Y en ese intercambio que tuvimos con el equipo de Secovi, vino un ingeniero civil de Portugal y vino a ver la fábrica. Él allá trabaja en una fábrica que se dedican a hacer puentes de Claro. RFB. O Mira. sea, en realidad en el mundo ya se utiliza, los beneficios son realmente importantes porque apuntan a un material mucho más liviano, pero mucho más resistente que el acero. Y por otro lado, logísticamente, en lugar de comercializarse en barras de 12 metros, en el caso del acero, se comercializan en rollos de 100 metros. Lo puedo cargar en una camioneta. Claro. Imagínate vos una barra del 10 o del 8 que tuvieras que llevar a algún lugar. En una camioneta normalmente no la podés cargar. Eso tiene costos logísticos. Y dejando de lado la parte logística que realmente viene a resolver un montón de cuestiones, la otra parte muy importante es que no se corroe con el tiempo. Entonces, Claro. muchas de las patologías que tienen con el tiempo las obras es que el acero ni bien entra en contacto con agua, con humedad o con lo que fuera, empieza a corroerse y eso empieza a, de alguna manera, hacer de que en general la estructura se deteriore. Bueno, va a llevar su tiempo, van encaminados de a Vamos por poco. buen camino, Van por un vamos por camino. buen camino. No, bueno, pero también una apuesta tremenda y algo que decías, la innovación. ¿Y eso cómo lo mantienen? ¿Con los viajes, fundamentalmente, viajando para mantenerse actualizados de todo lo que está dentro de su rubro, dentro de su segmento? Fundamentalmente viajando, no sé, leen algún portal todos los días para informarse qué hay de nuevo. ¿Cómo se mantienen al día? Participamos en la mayoría de las ferias del sector, ya sea del país o de países limítrofes. Formamos parte de la Cámara de Argentina de la Construcción, con la cual también nos nutrimos permanentemente de información. Y bueno, y estamos en distintos ámbitos que hace que estemos permanentemente informados, digamos, y nos llegue un poco la información o las necesidades del mercado. Yo escuchaba hace poco algo que realmente es así y lo considero que hoy la verdad que todo lo que tiene que ver con el conocimiento lo tenemos todo muy cerquita y al alcance de la mano. Sí. Descubrir, ver qué se está haciendo, qué no. Entonces, tratar de hacer foco. Si uno se dedica, forma parte de estos porcentajes, Julio es más numérico Sí. que yo, claramente, de estos porcentajes que hoy Julio hablaba, que uno dice, bueno, este rato, este tiempo lo dedico a ver qué está pasando, qué están haciendo en el mundo, en la ciudad, otras empresas, quizás dentro de la misma Argentina, otras provincias, o el relacionamiento con otros empresarios del mismo sector o de sectores diferentes. Todo eso ayuda a que mantener ese motor encendido de decir, bueno, vamos a hacer cosas diferentes Claro. o vamos a hacer cosas nuevas. Porque, insisto, en los negocios, cuando uno cree, o por lo menos no es en nuestro concepto, si creemos que ya hicimos todo, es cuando empezás a quedarte. Claro. Entonces, el tener siempre un nuevo proyecto, un nuevo desarrollo, un nuevo desafío, eso no quiere decir que Aremat ya está terminado y que Aremat ya no va a modificar nada de lo que está haciendo. Aremat va a seguir cambiando y actualizándose. Permanentemente. De hecho, lo estamos haciendo, Claro. incorporando productos nuevos permanentemente, generando procesos de atención que sean los más adecuados para los distintos tipos de clientes que tenemos. Pero de alguna manera ir acompañando, teniendo proyectos nuevos que también
van nutriendo a la empresa principal, que es Ujú. la que ya lleva 23 años, es lo que nos ayuda a poder seguir cada vez más activos, Claro. ¿sí? Vos sabés que hablábamos fuera de aire, antes de arrancar la charla, la importancia de la empresa, mirándolo desde un punto de vista macro para la ciudad, de que realmente le está dando algo funcional a la sociedad. Hoy hablaron en el momento de la inundación, bueno, funcionaron sin lugar a dudas como eso. ¿En qué momento, mirándolo integralmente, en qué momento lo ves a Santa Fe? ¿En qué momento industrial lo ven a Santa Fe? Bueno, sé que formás parte también de la gremial empresaria. eh, en cuanto a este enfoque de lo transversal del total de las empresas que tenemos, ¿cómo lo ves hoy? Yo creo que Santa Fe está pasando como provincia, Sí. ¿no? Está pasando por un momento bastante crítico. De todos modos, uno ve que se están haciendo esfuerzos muy grandes. Sabemos que en este modelo económico que hay hoy, hay algunos sectores que están trabajando muy bien y hay otros que de alguna manera es como que quedan afuera de poder participar. Hay sectores muy importantes que tienen que ver con el metal mecánico, que tienen que ver con industrias pesadas de la provincia, que claramente están en situaciones muy complejas, pero la posibilidad o todo el trabajo que se está haciendo para que estas mismas industrias puedan empezar a pensar en alguna reconversión o en cómo sumarse a estos otros sectores que son minería, gas, petróleo, demás, que son los que hoy están teniendo Ujú. están yendo por otro camino, y hasta los mismos del campo, porque hoy también, sin ir más lejos, no me acuerdo si es hoy o mañana, hay un encuentro donde el campo o la gente que está en la gremial empresarial del campo intenta presentar a la industria cuáles pueden llegar a ser los proyectos para industrializar el campo, únicamente en Argentina no dejemos de exportar materia prima y pasemos o seamos más fuertes, porque ya algo se Sí. hace, generando productos que tengan mayor valor y que de última sean esos productos los que se exporten. Entonces, estas miradas de decir, bueno, nos guste o no nos guste, esta es la realidad y es gran parte de nuestro trabajo como empresarios. ¿Quisiéramos cada uno quedarnos en el sector que ya conocemos? Y seguro que sí, porque seguir construyendo el sector que uno ya conoce es lo más sencillo Claro. y es donde tenés mayor firmeza. Ahora, a veces tengo que empezar a mirar, porque bueno, en este sector, y concretamente el de la construcción, es un sector que está en una Ujú. situación, en un momento muy complejo. Sin embargo, bueno, hay que empezar a mirar y a pensar qué sectores son los que hoy tienen mayor desarrollo y cómo me puedo sumar, qué puedo generar para esos sectores, servicios, productos o lo que fuera. Entonces, creo que el trabajo que se está haciendo, ya sea en la provincia, para intentar que esas empresas, en lugar de que cierren las puertas y, no sé, quizás se Sí. dediquen a otra cosa que no sea como empresa, porque quizás hay otras alternativas y quizás vayan nada más que por una cuestión financiera Ujú. o ese tipo de cosas, sino que puedan seguir generando proyectos, productos, porque una empresa, yo pienso en empresa y pienso en trabajo Sí. nuevamente, no en mi trabajo, sino en todo el trabajo que uno puede generar. Creo que eso es lo valioso de defender las empresas y las Sí. industrias. Y hoy creo que se están generando distintas mesas y espacios para poder hacer esa transformación. Creo que Claro. tenemos y que la provincia de Santa Fe, si bien no tiene esos recursos naturales que son de esas industrias que hoy son las que son líderes o son las Ujú. que tienen mejores resultados, pero sí está analizando y está viendo cómo sumarse a esa cadena, Claro. porque esa cadena no es únicamente de aquellos lugares donde están esos recursos naturales. Hay algo fundamental, yo estoy en las antípodas en realidad confirmo el nadie se salva solo, para mí es fundamental y las empresas con el momento que están moviendo me parece que también, ¿no? Y la importancia que tienen esas mesas de trabajo a las cuales vos haces referencia, que también sé que formás parte. Se nos acaba el tiempo de a poquito, tengo que entrar en las últimas preguntas, nuevamente más personales. Paula, cómo fue? Bueno, para vos también, pero ella los trajo al mundo. ¿Cómo fue pasar estos 23 años con 4 embarazos?
No, 3, Tres. porque están los Messi primero. Exacto, ¿Cómo exacto. fue? Y bueno, y también a vos, Julio, afrontar el ser padre en pleno crecimiento, imagino, de la empresa, ¿no? Sí, tal cual. Yo para eso, y muchas veces me lo preguntan, y yo tengo dos importantes definiciones. Una es tener un excelente compañero al lado, porque si no, eso es muy difícil. Siempre digo, en ser mamá, más allá de esos 9 meses que uno lleva y demás, son elecciones de cómo uno los va viviendo, Ujú. siempre teniendo en cuenta todo, que haya salud, ¿sí? Mientras haya salud y demás, pero también es cómo hacer parte al otro, cómo Claro. hacer parte a esa, en este caso, al varón bueno, que de alguna manera sabía que se venía todo ese proyecto, que se siente parte de ese proyecto, de esos hijos que van a nacer, pero que en principio el protagonismo en ese momento lo tiene la madre porque los lleva adentro Total. y los chicos que están por venir. O sea, creo que ese acompañamiento es importantísimo. Y de nuevo, ¿cómo fue que los chicos crezcan y nazcan en medio de esto? Ellos nacieron en medio de trabajo. No se olvidan, seguramente quien les pregunte, todos nuestros hijos se acuerdan que quizás al mes, 2 meses o 3 meses ya estaban en la oficina al lado de la mía, en una cuna, y siempre tenían su espacio donde había música para niños, donde había la luz necesaria para niños, pero yo Dentro de la me iba empresa. a trabajar. Sí, tal Dentro de la cual. empresa. Yo me iba a trabajar. Y Julio también se ocupaba de eso. Claro. O sea, Julio también, bueno, cuando pensábamos decir, bueno, en la empresa, ¿a dónde van a venir los chicos? Y los chicos van a este lugar, entonces armábamos un lugar donde ahí estaban los chicos y ahí las horas que nosotros estábamos trabajando, ellos estaban ahí y después íbamos todos juntos, salíamos y partíamos a casa para almorzar o para cenar o para lo que O fuera. sea que, Julio, a los chicos de bebés prácticamente los cuidaban dentro de la empresa, los llevaban a la empresa y tenían su lugar y demás. A partir de los mes, 2 meses como máximo, lo acompañaban, como se llama Paula, también en una oficina armada, seguramente a la par, para que estén ahí, digamos, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Fue permanente el acompañamiento. Bueno, último pimponeo que hacemos para ir cerrando. ¿Quién es el más soñador y el que más baja a tierra? Los noto bastante soñadores a los dos, debo decirles. Pero ¿quién es más soñador y quién baja más a tierra el otro? Me parece que son Se turnan, se van aspectos, turnando. claro, en Ok, aspectos diferentes. bien. Yo vuelo en algunas cosas y Julio me baja un ondazo, y Julio vuela en otras y digo, no, 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 para. Y a decir verdad, muchas veces cuando vemos nuestros hijos, los dos Ujú. bajamos a tierra solos. Claro, ese es el momento, ¿no? Aparte también disfrutarlo, ¿no? A los hijos. Tienen 2 empresas, pero también tienen 4 hijos que hay que disfrutar, ¿no? Creo que los hemos disfrutado y los disfrutamos un montón. Ni hablar. A ver, nos damos esos espacios. O sea, somos conscientes de eso. No es Ujú. que hoy tenemos los chicos y cuando podemos estamos con ellos. No, nos hacemos los espacios, organizamos viajes, organizamos, a ver, dentro de nuestra rutina se almuerza en casa buscando a los chicos de la escuela. O sea, hay cosas que uno trata de priorizar, ¿no? Porque la verdad que lo sentimos como tal y forma parte de nuestros valores. Bien. ¿De quiénes aprendieron? Pasaron los dos por otras empresas previamente, pero ¿de quiénes aprendieron? Yo creo que de mi padre he aprendido mucho, porque el Ujú. sector que estamos, el de joven siempre estuvo, y yo de chico andaba mucho con él, y creo que de él he aprendido mucho de mi padre. Ujú. Paula, en tu caso. Y yo también, yo aprendí mucho en esta empresa en la cual yo estuve trabajando en Nobleza Picardo, aprendí muchísimo. Yo era muy joven cuando asumí responsabilidades muy importantes, muchas veces con muchos miedos, sí, pero bueno, la verdad que aprendí muchísimo. Y de la vida en general, también de mi familia, yo vengo. Perdón, tuviste, no sé esto si lo querés contar o no, pero tuviste una situación muy, muy complicada en la empresa en la que trabajaste, ¿no? Sí, tuve una situación Una complicada. situación, no sé si es simplemente para mencionarlo, ¿no? Viste que esas cosas uno elige contarlas o no. Pero bueno, por Pe- eso digo, también la experiencia, o Sí. sea, el siempre estar dispuesto a, Ujú. a poder hacer, a poder acompañar, a saber Sí. que acompañás a un proyecto más allá de la persona como Ujú. tal. Pero bueno, eso
te pudo haber pasado, de hecho me pasó, pero son esas tiradas a la pileta que uno dice que Sí. muchas veces haces en esas tomas de decisiones, ¿sí? Y que, a ver, decidimos todos los días. Ujú. También de mi familia en Corrientes, donde mi papá también tenía una empresa familiar y yo me crié viviendo en esa empresa familiar que no tuvo un final feliz. Claro. Y eso para mí fue todo un aprendizaje muy grande. Y muchas veces me preguntan cómo después de eso, que esa empresa que era familiar y que no terminó bien, cómo después hoy estoy en una empresa familiar generada por uno, porque Sí. tranquilamente hubiese dicho no. Y la respuesta es justamente por eso. Porque... Y la respuesta, creo que el día cero que decidimos Sí. estar juntos en una empresa, yo tenía claro qué cosas no iban a pasar, no quería que pase, Claro. y en qué lugares no me iba a pasar. Por el aprendizaje. Por el aprendizaje que había tenido de mi empresa de la empresa familiar de mis padres. Bueno, una virtud de... Julio, me tenés que decir una virtud de Paula. Una virtud de Paula. Y que es muy obsecuente, que se pone algo, un norte y le da para adelante. Tiene muchas pilas y muy emprendedora, ¿no? Paula, una virtud de Julio. Los vínculos. Julio, el relacionamiento. Julio llega a cualquier lugar y enseguida ve oportunidades de relacionarse con las personas. No importa con qué tema, no importa desde qué lugar. Genera vínculos todo el tiempo, en todo lugar. ¿Se imaginan de alguna manera acá 10 años? Son empresas que innovan y demasiado, pero ¿se imaginan o van al día a día? ¿Qué se imaginan de Aremat y Retor de acá a 10, 15 años? Es mucho, ¿no? La verdad que es muy difícil, sinceramente, porque creo que va más allá de la decisión de uno, ¿no? Estamos permanentemente Claro. viendo, analizando cómo se comporta el mercado, cómo son las nuevas formas de comercialización, cómo se va trabajando a nivel mundo el sector que estamos nosotros, ¿no? Y sinceramente es muy difícil proyectar cómo será dentro de 10 años, ¿no? Vamos sí teniendo una mirada permanente como para poder estar ayornándonos y no quedarnos en el camino. Eso desde ya. Yo no sé si vamos a seguir comercializando lo mismo que hoy comercializamos. No sé si se va a construir de la misma manera que se está construyendo hoy. Eso no, porque vemos que en el mundo se están haciendo Ujú. cosas diferentes. Pero sí tengo claro que de acá a 10 años, siempre y cuando tenga salud, no tengo duda que nos va a encontrar trabajando. Muchísimas gracias. Un verdadero placer haberlos tenido en este Socios y Algo Más. Gracias, Julio. Gracias a vos. Gracias, Paula. Gracias, Agud. Paula Rodeles, Julio Lombardo, marido y mujer, quienes llevan adelante sus 2 hijos empresariales, además de sus 4 hijos humanos, Aremat y Retor. Espero que la hayan pasado tan bien como la pasé yo. Nos reencontramos la próxima. Chau, chau. Socios y Algo Más. Historias de vida entrelazadas que se convirtieron en un complemento perfecto.